Muy buenas noches a todos. Estamos en la primera sesión del curso Análisis Financiero para la toma de decisiones. El facilitador, mi persona, con 20 años, va a tener el agrado de compartir estas 3 sesiones con todos y cada uno de ustedes. Entonces, todo tiene un principio. Todo tiene un principio. Entonces tenemos que partir de algunos conceptos básicos que tenemos que analizar y conocer. Debo entender que existen personas que tienen experiencia previa con las finanzas, pero también debo entender que hay algunas personas que quizás primera vez que están viendo estos términos. Entonces aterricemos y acá les dejo un concepto clásico de qué es las finanzas, un concepto de qué es finanzas. Bien, este concepto es extraído de Gigman, un autor muy conocido en el medio, en el cual me dice que las finanzas es la ciencia y el arte. ¿De qué? De administrar el dinero. O sea, las finanzas es la ciencia y el arte de administrar el dinero. Fíjese usted que las finanzas tienen foco en el dinero. ¿Y qué buscamos nosotros con el dinero? Buscamos que crezca a través del tiempo. Buscamos que el dinero crezca a través del tiempo. Entonces, ¿por qué ciencia? ¿Por qué ciencia? ¿Por qué es arte? Bueno, pues es ciencia porque se basa, se sustenta en literatura. Y esta literatura ha sido creada con base a investigaciones. Y estas investigaciones han seguido un rigor científico. Es eso lo que le da el rango de ciencia. Por ejemplo, mi profesión es ingeniero financiero. Me formé en el mundo de las finanzas, adquirí la ciencia financiera. Podré saber mucho de finanzas, pero no soy rico. Pero no soy rico. Gracias a Dios vivo bien, pero no soy rico. No soy rico. Pero algunas personas quizás no tiene la maestría que tengo, no tiene las especialidades que tengo. Y de hecho, yo tengo muchos casos que les puedo hablar, pero por respeto a las personas no lo digo. Yo trabajo con personas que no han ni siquiera terminado el bachillerato, pero tienen una habilidad terrible en hacer que el dinero crezca a través del tiempo. Y son estas personas que emprenden, las que contratan a profesionales para que le hagamos ciertos trabajos o ciertos análisis puntuales. Entonces, ciencia se estudia en base a literatura, literatura escrita en base al método científico. Arte innato, propio de. De seguro ustedes conocen muchas personas que tienen el arte de hacer crecer el dinero. Me imagino que sí, ¿no, señores? Sí. Definitivamente, ¿no? Es como de ello que somos una economía altamente informal. Genial. Ahora, continuando, las finanzas pues tienen un objetivo. Las finanzas como ciencia tienen un objetivo dentro de la empresa. Y el objetivo bonito es maximizar la riqueza del accionista. Eso nos dice la literatura. En cristiano, quiere decir que usted está en la empresa para hacer que el dueño se haga más rico. Aquí hay un punto especial. Cuando nosotros hacemos las veces de analistas financieros, o las finanzas en sí, se enseña desde la óptica de que el responsable de finanzas no es el dueño. Nosotros trabajamos para el dueño. El dueño no está en la empresa, no está en la parte administrativa, está en el directorio, está arriba el dueño. Entonces, ¿cuál es la pega del responsable de finanzas? Hacer que el dueño se haga más rico y se acabó. Si el responsable de finanzas hace eso, seguro va a tener pega para rato. Pero de momento que no hace que el dueño se haga más rico, pues ahí ya se vuelve una carga para la empresa. ¿Estamos, señores? Sí. Genial. Ahora, para que se cumpla esto, de seguro debemos tomar decisiones. El responsable de finanzas debe tomar decisiones. Pero para tomar una decisión,
antes de tomar una decisión, es aquí donde entra este curso. Antes de tomar una decisión, debo hacer un análisis financiero. Ese es el punto de partida. Porque haciendo un análisis financiero, voy a saber cómo está la empresa en términos de liquidez. Es decir, la empresa puede cubrir sus obligaciones de corto plazo. Deuda. La empresa tiene un elevado nivel de deuda. Tiene mala deuda. Tiene buena deuda. Está sobreendeudada. ¿Qué más voy a ver? ¿La empresa es eficiente? O sea, ¿la empresa administra sus activos de forma eficiente? ¿La empresa es rentable? ¿La empresa es rentable? Entonces, el foco de este curso, es las finanzas empresariales, pero vamos a dar una introducción al análisis Camel que aplican las entidades financieras. Si bien no se aplican todas las razones a rajatabla a un banco, existen razones o ratios que nosotros vamos a ver en empresas comerciales, industriales o de servicios que también son aplicables a una entidad financiera. En este caso vamos a analizar un banco. Y sobre todo va a ser interesante el análisis porque vamos a ver el efecto pandemia en los ratios. Ahí vamos a ver qué está pasando con la rentabilidad, con la liquidez de los bancos, ¿no? Pero vamos por parte, como dice el descuartizador. Punto número 1, entonces, ¿dónde aterriza este curso en el mundo de las finanzas? Primero, antes de tomar cualquier decisión, debo hacer un análisis. Y esa es la importancia de este curso en el mundo de las finanzas. Ahora bien, ¿qué decisiones se toman en finanzas? ¿Qué decisiones se toman en finanzas? Voy a silenciarlos. Cuando quieran, habiliten su micrófono. ¿Ya? Bien. Les decía, señores, la primera decisión que se toma en finanzas es la decisión de inversión. ¿Y las empresas para qué invierten, señores? Para generar lucro. Generar lucro, genial. Entendemos una inversión como una salida de efectivo, ¿no, señores? Hacemos una inversión, que es una salida de efectivo, y durante cierto tiempo esperamos que, usted decía lucro, en finanzas nosotros decimos... ¿Ganancia? Genial. Ganancia sigue siendo un término contable. Rentabilidad, finanzas, yo creo que sería el término. Sí, es el término más preciso. Flujo de caja. ¿Sí? Nosotros esperamos flujo de caja. Nosotros esperamos dinero constante y sonante. Y la rentabilidad obviamente está asociada al flujo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos una inversión de 5 pesos y después de un año, ese 5 pesos se transforma en 10. Entonces, estamos hablando de que tenemos una rentabilidad, ¿no, señores? Porque cubrimos y generamos un adicional. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí. Genial. Entonces, aquí, en términos de precisión, en finanzas decimos, o pueden decir, buscamos rentabilidad, pero rentabilidad asociada al flujo, rentabilidad asociada al dinero. Eso es lo que busca las finanzas, rentabilidad asociada al dinero, es decir, la rentabilidad asociada al flujo de caja. Ahora bien, esa es una decisión importante que se toma en finanzas. Primero pensamos en qué invertir. Una vez que hemos determinado
en qué invertir. Y acá tenemos que tener claro qué tipo de inversiones pueden existir. Puedo invertir en un proyecto nuevo, crear una empresa. Puedo invertir en una expansión, una mejora tecnológica, renovar un activo. Pero todas esas inversiones esperan generar flujo, esperan generar dinero. Y a partir de ese flujo, rentabilidad. Porque una inversión puede generar flujo, pero si invierto mucho y genero poquito, rentabilidad negativa. Es decir, la inversión no me está generando el flujo que esperaba. Invierto, genero más de lo que invierto. Así de simple. Ahora bien, una vez que decidimos en qué invertir, la otra pregunta sencilla es, ¿y de dónde consigo el dinero? El dinero tiene que venir de algún lugar, ¿no, señores? Ahí viene la decisión de financiamiento. La decisión de financiamiento. Algunos lo explican así, ¿no? De hecho, algunos lo resumen y lo explican por el lado del balance. El balance lo partimos en dos. El balance lo partimos en dos. Y a un lado le llamamos activo. En el mundo financiero se llama inversión. La inversión. Y el lado derecho es el financiamiento. O sea, cómo nosotros financiamos esa inversión. Y puede ser a través de pasivos o puede ser a través de patrimonio. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿en qué invertir? La segunda, ¿de dónde obtengo el financiamiento? Ahora, toda inversión que espera generar rentabilidad, generar flujo de caja. Eso ya lo vimos. Pero otra decisión importante es las decisiones operativas. Operativas. Algunos que quizás haya asistido a otro curso, y no está mal, que dividen las decisiones en dos grupos, solamente inversión y financiamiento. ¿Qué decisiones toman en finanzas? Inversión, financiamiento. Pero sin embargo, una clasificación interesante también es tomar las decisiones operativas. ¿Cuáles son las decisiones operativas? Son decisiones que se toman en el capital de trabajo. Es decir, las decisiones operativas son decisiones que afectan al activo corriente y afectan al pasivo corriente. Por ejemplo, una decisión operativa es la política de crédito. Una decisión operativa es definir la política de crédito. Porque la empresa puede flexibilizar la política de crédito. Y lo hago como un cuento. Viene el comercial a su oficina de usted y el comercial le dice, ¿sabes qué? Mira, Juan, la competencia está dando productos a crédito, es decir, está dando productos a crédito. Nosotros no lo damos, nosotros todo era contado, pero la competencia está dando el crédito. Nosotros también tenemos que entrar para poder competir. Pero sin embargo, para ser más agresivo, si la competencia da 30, nosotros vamos a dar a 60. Entonces, la lógica de análisis es, si la competencia da un mes y nosotros damos a 2, nuestra venta va a aumentar, ¿no, señores? Ese es el pensamiento inocente del ingeniero comercial. ¿Correcto? Pero ¿qué implicancia puede tener eso en la empresa? ¿Podría causarme algún problema? ¿No va a afectar esa decisión a mi flujo? Pregunto. ¿Qué dicen ustedes? Sí, afecta, Licen. Totalmente, ¿sabes? Porque mi dinero antes era al contado, todo entraba a mi caja. Ahora, como es a crédito, hay una porción que va a estar en por cobrar. Entonces tengo que desarrollar toda una tecnología para, uno, otorgar los créditos
y otro para recuperarlo. No es nomás decir, damos a crédito y damos a diestra y siniestra. Debo tener unas políticas bien definidas para ver quién califica y quién no califica. Y debo tener unas personas que se encarguen de las recuperaciones. Es decir, que le estén llamando un día antes, don Juan, no se olvide que mañana tiene que pagar su cuota. ¿No? Entonces, fíjense ustedes que la flexibilización de la política de crédito es una decisión operativa. El inventario. ¿Cuánto debo tener? ¿Cuánto debo tener de inventario? ¿Cuál debe ser el tamaño de mi inventario? Si soy una empresa comercial, ¿cuánto debo pedir? ¿Cómo administro el inventario? Esa es una decisión operativa y la ve el financiero. La ve el financiero. ¿Cuánto tiempo pierdo en hacer inventario? ¿Cuántos recursos humanos ocupo? Cuando se hace inventario total, a veces se amanecen. Y como son seres humanos lo que hacen a recuento, se pueden equivocar. Entonces, en el sistema tengo una información, en mi inventario tengo otra. No va a faltar algún vivo que diga, ay pucha, esto no está en el sistema, me lo llevo. ¿Puede pasar o no, jóvenes? Señores. Claro, puede pasar. Entonces, la gestión del inventario es una decisión operativa. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de la gestión de inventario a través del sistema de radiofrecuencias, que son unas etiquetas. Eso se está ocupando mucho en los negocios de que venden prendas de vestir. Le colocan unas etiquetas electrónicas y con una pistolita, se lee, se hace inventario en 15 minutos. Una sola persona. Y puede hacer inventario si quiere usted mañana y tarde. Su inventario está actualizado. ¿Se entiende? O sea, ya el financiero tiene que ver eso. A ver, si implemento esta tecnología RFID, ¿va a hacer que el dueño se haga más rico? Decisiones operativas. Negociar con el proveedor es una decisión operativa. Definir qué fuente de financiamiento, porque para financiar mis activos corrientes, requiero pasivo corriente. La principal fuente de financiamiento de corto plazo para una empresa comercial es el proveedor. Pero ese financiamiento no alcanza. El proveedor no alcanza. Entonces las empresas tienen que decidir qué producto financiero optar. Y gran parte de las empresas, al menos nuestro medio, usa la línea de crédito como producto financiero para salvar la liquidez cuando el mercado fluctúa. Y peor aún, le voy a dar ejemplos particulares de empresas que utilizan bastante la línea de crédito y son empresas muy grandes, pero es porque el giro del negocio lo demanda. Entonces, esas son las decisiones operativas. El activo corriente y pasivo corriente. Las decisiones operativas me garantizan que la máquina no pare. Es decir, que el negocio camine. Si tomo malas decisiones operativas, por más que el negocio sea bueno, y usted es un desastre en la gestión del capital de trabajo, la empresa puede quebrar por liquidez. Y la última decisión que tomamos en finanzas es la política de dividendos. Es decir, ¿qué hacemos con la utilidad? ¿Cuánto le damos al dueño? ¿Se lo damos todo? ¿Una parte se reinvierte? La política de dividendos es fundamental. ¿Qué hacemos con la utilidad? Entonces, la decisión de inversión que busca rentabilidad, como bien lo decía su compañero, busca flujo y a partir de los flujos, rentabilidad. Y el financiamiento, ¿qué nos genera? Costo, ¿no, señores? El financiamiento me genera costo. El financiamiento no es gratis. Cuando nosotros hablamos de financiamiento, nos estamos refiriendo al pasivo,
que le vamos a llamar deuda. Deuda. Y acá están los socios, equity. Cuando nos financiamos a través de deuda, ¿qué nos cobra el banco, señores? ¿Nos da dinero gratis o nos cobra algo? Interés. Intereses, correcto. Tenemos entonces el costo de la deuda. Y el dueño, cuando nos otorga su dinero, ¿no nos exige algo? ¿O nos dan su dinero? A ver, hagan lo que quieran con él. ¿O será que el dueño pide o exige una rentabilidad mínima? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, el dueño va a pedir siempre una rentabilidad mínima, ¿no? Totalmente, totalmente. El dueño siempre va a exigir una rentabilidad mínima. Entonces la pregunta es, si el financiamiento tiene un costo, el banco, el costo del banco es un costo explícito porque el banco me va a cobrar intereses. Y esos intereses aparecen en el estado de resultados. El inversionista me va a exigir un retorno. La pregunta sería, ¿qué fuente de financiamiento es más cara? Tengo dos fuentes de financiamiento. ¿Cuál es más cara? La del proveedor. La deuda. Bueno, depende de la tasa de interés que cobre el banco, ¿no? Correcto. Genial. ¿Cuál es más caro? En realidad, ¿cuál es mayor que cuál? Porque caro es un término bien relativo, ¿no? Caro, barato es relativo. ¿Cuál es mayor? Siga lo correcto. Y para responder a esa pregunta crucial dentro de nuestro análisis, hay algo importante que debemos precisar en la conceptualización. Es que el banco cuando me da su dinero, el banco se cobertura de alguna manera para que asegurar le devolvamos el capital más los intereses. El banco tiene una tecnología desarrollada de tal forma que las probabilidades de que no paguemos sean mínimas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya sea Sí. con la garantía, con el garante, garantía prenda, bueno, en fin, de la tecnología de cada banco, pero se asegura. Ahora, quiero que piensen ustedes en un estado de resultado. Piensen ustedes en un estado de resultado. Tenemos las ventas, tenemos el costo, pagamos los gastos, pagamos los intereses al banco, al Estado lo que le corresponde, y lo que sobra, ¿para quién es? Para el inversionista. Correcto. El inversionista está al final de la cola. Está al final de la cola. Y pregunto yo, si está al final de la cola, ¿está corriendo más riesgo? Claro. Entonces, ¿no es justo que se lo premie por ese riesgo a ese inversionista? Claro. Entonces, la rentabilidad viene a ser el premio que se le da a ese inversionista por arriesgar su capital. En consecuencia, un principio financiero, nunca se van a olvidar, es que el inversionista es el más caro, porque él tiene que ser el más caro, porque él lo puede perder todo. A ver, en el peor de los casos, en una liquidación, primero se liquidan los activos y se liquidan los activos para cubrir los pasivos y se sobra para los dueños. Si sobra. Entonces, señores, ¿qué fuente es la más cara? El dueño. El dueño siempre es más caro. ¿Les queda claro a todos? ¿Sí? Sí. Genial. Perfecto. Genial. Ok, vamos a... Ok. Entonces,
Las decisiones de inversión buscan rentabilidad, el financiamiento me genera costo. ¿Cómo sé que estamos bien? Cuando la rentabilidad supera el costo. Un principio básico. Si la rentabilidad de la inversión supera el costo del financiamiento, se dice que la empresa está generando valor. Está generando valor. Valor, en términos simples, significa estamos haciendo que este señor se haga más rico. ¿Y qué buscamos con las decisiones operativas? Liquidez. Así de simple. Con las decisiones operativas buscamos liquidez. Es decir, que la máquina no pare, que el negocio no pare por falta de efectivo, que el negocio no pare por falta de efectivo. Y por último, la política de dividendo. Aquí tomamos la decisión de cuánto vamos a repartir de dividendo, si es que lo vamos a hacer, a los dueños. Entonces, pero para tomar cualquiera de estas decisiones, el rol de este curso es este: hacer un análisis. ¿Se entiende, señores, la primera lámina? Sí, está Sí, realmente sí. fantástico. Genial, perfecto. Entonces ya tenemos en contexto dónde aterriza este curso en el mundo de las finanzas. Ahora, ¿qué debo hacer para tomar una decisión? Debemos conocer la situación económica actual de la empresa. ¿Dónde vemos eso? En los estados financieros. O sea, los estados financieros reflejan lo que se hizo, como también lo que se dejó de hacer. Es decir, cuando vemos nosotros los estados financieros, vemos lo que se hizo y lo que no se hizo. Así de simple. Los estados financieros reflejan la situación económica y financiera de una empresa. ¿Cuál es? El estado de resultado, el balance general, el estado de flujo de efectivo, estado de evolución de patrimonio neto y las notas a los estados financieros. Nosotros en este curso nos vamos a concentrar en el estado de resultados y el balance general. En un curso posterior vamos a dedicarlo a hacer el análisis del flujo de efectivo. Por ahora, solamente estado de resultado, balance general, va a ser el foco de atención de este curso. Ahora, vamos por partes. El estado de resultado es como una película, tiene un principio y tiene un final. Tiene un principio y un final. ¿Qué nos muestra? El resumen de los ingresos y egresos dentro de un periodo. Y ese final puede ser utilidad o puede ser pérdida. Puede ser utilidad o puede ser pérdida. ¿Cuándo va a ser utilidad? Obviamente cuando, denme un minuto, cuando el ingreso supere el egreso. ¿Cuándo va a ser pérdida? Cuando el egreso sea mayor que el ingreso. Y acá viene algo interesante. Acá tenemos un estado de resultado donde podemos ver cómo se reparte una torta. Esta torta se llama ingresos. Es la torta que hay que repartir.
Una parte de la torta se va para el costo de venta, otra se va para el gasto operativo, otra se va para el banco, otra se va para el Estado, y lo que sobra de la torta es para el dueño. Cuando nosotros decimos un egreso puede ser por un costo o también puede ser por un gasto. Entonces, una definición financiera de costo versus gasto, porque hay conceptos contables, pero repito, esto es finanzas y tenemos que usar conceptos financieros. Costo es una erogación de dinero, o sea, costo es una salida de dinero para producir un bien o prestar un servicio. Eso es costo. ¿Qué es gasto? Gasto es una erogación de dinero, pero en actividades de apoyo. En actividades de apoyo. En actividades de apoyo. Por ejemplo, en un restaurante, ¿qué es costo? Y lo podemos diferenciar en dos, ¿no? El costo del servicio y el costo de producción del plato. Todo lo que intervienen en la elaboración del plato es costo del producto. Y el costo del servicio, una vez que esté este plato ahí, llevado a la mesa. Costo del servicio. Entonces, un restaurante es algo interesante. Tiene el costo del producto y tiene el costo del servicio. Ambos son costos. Y como ustedes bien saben, ya en unos restaurantes ya nos cobran el servicio, ¿no? Directamente nos cobran el servicio. Y el 10% del consumo, el 5% del consumo. Eso es costo. Ahora, ¿qué es gasto? ¿Qué es gasto? Debe haber un gerente seguramente. Ese gerente no está haciendo, pero está tocando la orquesta. Debe haber un guardia. Debe haber un departamento de contabilidad, si es que es grande restaurante. Entonces, debe haber personal de limpieza. Fíjense ustedes que estas personas están apoyando a que se preste el servicio, pero no están haciendo el servicio. ¿Me dejo entender? Señores. Sí. Ahora, Sí, gracias. sí. Gracias, Henry. Ahora, acá hay algo importante. De acuerdo a costo, ¿no? Hay un concepto de costo, no sé si ustedes lo han escuchado. El costo se recupera, el gasto no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí. Creo que sí. Creo que sí. Es un común eso. Común. En la... El profesor de costo y de contabilidad seguramente le ha hecho eso. Pero en el mundo financiero todo se recupera, pues, ¿no? Si no, no hubiera negocio, ¿no? La única diferencia es cómo se recupera. El costo lo recupero con la venta del producto o del servicio. Por ejemplo, si vendo un plato, ese plato tiene un costo y lo vendo a un precio superior al costo. Por la venta, ya lo estoy recuperando. Tanto el costo del plato como el costo del servicio. Porque esa persona que lo lleva a la mesa va a comisionar sobre lo que paga el comensal. Entonces se está recuperando el costo con la venta de una unidad de producto. Sin embargo, el gasto no se recupera con una unidad, se recupera con volumen. Entonces, el costo se recupera con la venta de una unidad, el gasto se recupera con volumen. Tengo que vender X cantidad de platos al mes para pagar al guardia, para pagar limpieza, para pagar servicios básicos, para pagar al banco. Entonces, ambos se recuperan, la diferencia es cómo. ¿Estamos, señores? Ahí hay un gasto principal, dice que no lo nombra, el gasto, las depreciaciones, que especialmente en las empresas industriales, ¿no? Que ahí vienen las maquinarias, todo eso.
Totalmente, totalmente. La depreciación, bueno, depende de los estados financieros. Si ustedes trabajan ven los estados financieros que presentan las empresas que cotizan en bolsa, no lo expresan fuera, ¿no? Lo meten dentro de los gastos administrativos. ¿Por qué? No sé, pero los gastos por depreciación tienen una importancia fundamental en finanzas porque nos genera un escudo fiscal. La depreciación no es una salida de efectivo. La depreciación no es una salida de efectivo. Y gracias que toca el tema. Me acuerdo una vez, alguien estaba exponiendo los estados financieros en una empresa y le preguntaron, ¿y cuál es el problema de la empresa? Todo está bien, el problema es que la depreciación es muy alta. Deben reducir la depreciación y con eso van a tener utilidades. ¿Qué le parece ese análisis? Sí. Me está manipulando datos porque la depreciación es de acuerdo a la UFB, pues, ¿no? De cada año. O sea, ya está establecido por ley, ¿no es cierto? El método lineal. Entonces, fíjense ustedes que esas cuestiones son importantes también analizarlas, pero lo central en el mundo financiero de la depreciación es que la depreciación nos genera escudo fiscal. La depreciación es deducible de IVA y la depreciación no es salida de efectivo. No es salida de efectivo. Es simplemente reconocer el desgaste del activo que experimenta por su uso y cargarlo a gasto con la finalidad de pagar menos impuestos en el mundo financiero. Aunque también tiene otra intención. O sea, la idea también es la siguiente. La idea de la depreciación es, ok, yo Estado te permito que cargues a gasto el desgaste de tu activo. Pero la idea central es como lo estoy cargando a gasto, debería yo ir apartando esa cantidad de dinero para cuando pase el tiempo reponer ese activo. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Entonces, esa es la esencia, pero eso no ocurre. Es lo mismo que las previsiones para indemnización, ¿no, señores? Ustedes ven que la previsión para indemnización va creciendo, y eso debería estar en caja, pues, ¿no? Para en cualquier momento, chao, pescado. Pero no hay dinero cuando decido despedir a alguien. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Genial. Pero ya estamos profundizando y eso lo vamos a ver más adelante. Gracias por su intervención. Genial. Entonces, por ejemplo, cuando vemos un estado de resultado, lo primero que nosotros debemos ver es el alfa y el omega, el principio y el fin. Tengo que ver el comportamiento de los ingresos versus el comportamiento de la utilidad. ¿Y qué nos dice la lógica financiera? Que si el ingreso va creciendo, la utilidad debería acompañarnos, señores. ¿Están de acuerdo con ese análisis? Entonces, eso es lo primero que cuando usted vea los estados financieros, vea tendencias. Y en este caso, ¿se cumple? Sí, no, a ver. Vean, va decreciendo. No, porque, claro. ¿Qué año Va no? decreciendo. El 2019. El 2019 aumentó, fíjese, de 2018 al 2019 hubo un aumento. ¿Y qué pasó con la utilidad neta? También aumentó, ¿no es cierto? Sí. Entonces, No solamente esa gestión. ¿y en la gestión 2020 qué pasó? Pérdida. ¿Y qué pasó con la utilidad? Disminuyó. Disminuyó. Entonces, lo primero que veo es que se cumpla esa lógica. ¿Sí?
Si los ingresos aumentan, también la utilidad debe aumentar. Lo ideal sería pues que en escenario de caída en los ingresos, son casos atípicos, mi utilidad aumente, ¿no? ¿Correcto? Correcto. Eso sería pues espectacular, sí, pero los gastos son complicados de eliminar. Son complicados de eliminar. Porque para despedir tienes que tener caja. ¿Correcto? No es nomás Sí. decir, te voto. Tengo que tener caja para eso. Dinero. Sí. Y eso ha sido una limitante. Obviamente que las empresas hubieran querido, no, despachemos a la mitad. Pero fíjense que en este caso, Toyota ha hecho algo de eso, ¿no? Fíjense, su gasto administrativo lo ha reducido. ¿Correcto? Pero la esencia que quiero compartirles es esa primero. Luego vamos a entrar a analizar estas empresas con ratios. Entonces el TICS, ver el alfa y el omega, ver tendencias, y si ocurre algo típico, nos centramos y analizamos. Veamos, por ejemplo, este Ingenio. Nuevamente usted hace el análisis. Ventas, alfa, omega. Comportamientos típicos. ¿O existe un año que ha habido un comportamiento atípico? ¿Qué año ustedes observan que ha habido un comportamiento atípico o todo es típico? Todo está bien, creo. Típico. Correcto, pero fíjese, a diferencia de la otra empresa, ¿qué pasó en el último año con esta empresa? 2020, pandemia, ¿no? Decayó debido a la pandemia, pues, ¿no? Pero aquí Guavirá no ha parado, pues, ¿no? Por pandemia. Genial. ¿Cuál ha sido su producto estrella? El alcohol, Correcto, correcto, ¿no? Entonces, fíjense, y pese a eso, también se puede evidenciar que ha hecho ajustes, ¿no? Pero ha invertido bastante en comercialización. ¿Correcto? Entonces, sí, genial. Cuando vemos un estado de resultado, vea comportamientos típicos y detecte los atípicos y céntrese en el análisis. Entonces, es una mirada rápida de lo que es el estado de resultados de esta empresa. Por ejemplo, los tajivos, ¿qué pueden ver ustedes? Comportamiento del servicio versus el resultado. ¿Ha existido un año atípico? ¿Qué puede notar? yo puedo notar en el 2016-17 hubo un ajuste tremendo en la utilidad, porque bajar de 1.700.000 a 222.000 en utilidad y tener casi la misma venta, para mí ya lo han hecho en la utilidad. Entonces vean ustedes que ya ahí vemos la magnitud, ¿no? Si bien ha existido una disminución, sigue la lógica de que también cae el resultado, pero cae demasiado, ¿no es cierto? Eso es lo que llama la atención. Sí, sí. Entonces ya hay, ay, pucha, nos preguntamos, ¿qué pasó? O sea, esto no puede ser, algo está pasando. Ya cuando me cuestiono, ya estoy analizando. Ya estoy analizando. Y acá vemos, fíjese usted, que pese a una caída de los ingresos, ha existido un aumento en los gastos administrativos, de los gastos comerciales, y aparentemente el hotel ha contraído nueva deuda, ¿no? Porque los intereses o los gastos financieros
señores, a través del tiempo los intereses suben o bajan. Baja. Bajan. Eso nos dice la lógica, ¿no? Y para que suban, ¿qué tiene que pasar? Aumentar el crédito. Totalmente. Tuvo que haber existido financiamiento. Y si mis ingresos han tenido un comportamiento histórico decreciente y pese a ese fenómeno, estoy haciendo inversiones, es que tengo un plan a futuro, ¿no, señores? No creo que nadie quiera botar su dinero. ¿Correcto? Correcto. Lo contrario sería pues lavado de dinero y créanme que el hotel no está en ese camino, ¿no? Hay un plan detrás que seguramente lo vamos a ver nosotros más adelante. Genial. Entonces eso es lo que tenemos que ver en el tema del estado de resultado. Ahora el balance general que nos muestra la situación. Pregunte. Antes, en los tajivos, no, el otro estaba mirando el 2019-2020, en el 2020 hubo gran utilidad, ¿no? 2020. A ver, veamos. ¿Cómo lo ven ustedes? Como a Bolivia en la guerra, ¿no? ¿Correcto? Es que no se olviden que la pandemia a los rubros que más ha afectado es al rubro hotelero. No se ve Correcto. todavía, Lisa. Está pantalla negra está, Lisa, no se ve. Ya me están asustando. Chicos, ¿se ve? ¿Sí se ve? Yo veo bien. Igualmente yo veo bien. Sí, se ve. Ahora, Listen, ¿Ahora sí? Bueno, es que a veces es la velocidad pues, del internet, que a veces la tecnología es buena, pero a veces es inestable, ¿no? A veces el internet. Díganmelo, he tenido conflicto en todos los niveles, tanto en pregrado como en posgrado, pero ya en posgrado es más complicado, ¿no? Genial. Entonces, esos eran los tics en cuanto al estado de resultado, y eso es lo que quería compartirles. En cuanto al balance, como acá lo describe bien, es una foto, me muestra cómo está la empresa a una fecha determinada, y tenemos que entender la estructura de un balance, tenemos que entender la estructura de un balance, y básicamente podemos dividir en activos corrientes. Tenemos los activos corrientes por una parte, y luego tenemos los activos no corrientes. Los activos no corrientes. En la jerga financiera, al activo corriente le llamamos inversión de corto plazo. Al activo no corriente, inversión de largo plazo. Y todo el activo se le llama inversión. Inversión. Acuérdense, el activo es inversión. Luego tenemos el pasivo de corto plazo. Tenemos el pasivo de corto plazo. También tenemos el pasivo de largo plazo y el patrimonio. Al pasivo corriente le llamamos financiamiento de corto plazo, financiamiento de largo plazo, y esto se le llama financiamiento interno. A todo esto se le llama inversión. Perdón, repito, financiamiento. La inversión tiene que ser igual al financiamiento. Recuerden, la inversión me tiene que generar flujo, rentabilidad. El financiamiento me genera costo.
me genera costo. Este señor me genera entrada. Este señor me genera salidas. Y obviamente, para que el negocio funcione, las entradas tienen que ser mayores que las salidas. Genial. ¿Se entiende, señores? Sí, entendido. Perfecto. Continuando con la explicación, dentro del activo corriente, primero tenemos que ver los componentes fundamentales. Hay muchos, pero lo vamos a resumir en 3: efectivo, cuenta por cobrar y fundamentalmente inventario. ¿Y qué es el activo corriente? ¿Qué es el activo corriente? Tengo personas en espera a emitir. Ok. ¿Qué es el activo corriente? Pregunto, ¿el inventario es dinero? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿O se va a convertir en dinero cuando lo vendamos? Sí, cuando lo Claro, el vendamos. inventario, claro, cuando lo vendamos, el inventario se va a convertir en dinero. Mientras tanto, representa un valor. Correcto. ¿Y la cuenta por cobrar es dinero? Sí. Las cuentas por cobrar son la expectativa del dinero que vamos a percibir, porque mientras tanto igual es una representación contable simplemente. Genial. Entonces, con base a ese análisis, podemos concluir que el activo corriente es todo lo que es dinero o se va a convertir en él en un periodo de tiempo menor a un año. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Genial. Entonces, ese es el concepto sencillo para no olvidarnos. ¿Es todo lo que es dinero o se va a convertir en él en un periodo de tiempo menor a un año? Luego tenemos, por otro lado, el pasivo corriente, que tenemos proveedores y tenemos los préstamos a corto plazo. Genial. Si tenemos, por ejemplo, una deuda de 10.000 bolivianos a un plazo de 5 años, ¿es una deuda de corto plazo o largo plazo? Largo. Es de largo plazo. Correcto. ¿Están todos de acuerdo? No tenemos a alguien rebelde en la sala. Genial. Perfecto. Genial. Ahora les planteo lo siguiente. Si tenemos una deuda a 5 años, el primer año no pagamos nada, pregunto. depende si tengamos gracia o no. Asumamos que no tenemos gracia, Se paga. se paga, ¿no? Se paga. Entonces, Más interés que capital. genial. Entonces, la deuda en su origen es de largo plazo. Pero en los estados financieros, ¿cómo la vemos? Una parte se va a ir a corto plazo y la otra parte, exactamente, exactamente. Entonces, cuando veamos la deuda en los estados financieros y cuando vemos deuda financiera de corto plazo, entonces, en origen fue largo, pero por exposición se debe representar una porción a corto y otra porción a largo. ¿Se entiende? Sí. Genial. Y no lo he visto en empresas grandes, pero sí lo he visto en empresas pequeñas cuando elaboran sus estados financieros, empresas unipersonales. Y yo cuando veo la deuda, todinga la deuda en el balance a largo plazo. Y yo le pregunto al contador, ¿y por qué lo hizo así? Y la justificación es, ¿no ves que es 5 años? Y seguramente ustedes alguna vez van a ver este tipo de problemas, ¿no? Que porque es de 5 años en su origen, lo reflejan en pasivo no corriente, lo cual eso dificulta el análisis financiero, ¿no, señores? Imagínense cuando analizamos la empresa
todo va a estar a largo plazo y a corto plazo nomás proveedores, estaríamos mostrando una liquidez mentirosa, ¿no es cierto? Genial, gracias Edgar. Ahorita ya vi su participación, muy bien. También pueden escribir por el chat si por alguna razón tienen dificultades para hablar. Ustedes saben que todos nos estamos adaptando a la virtualidad. Y en la casa, pues, en otra casa, pues, ¿no? Están los hijos y demás. Escriban en el chat, también lo voy a leer. ¿Listo? Gracias. Bien. Continuamos. Entonces, el activo no corriente, cuando nosotros hablamos de activo no corriente, nos estamos refiriendo fundamentalmente a activos fijos cuya principal característica es que se deprecian. Se deprecian. En términos de rentabilidad, y acá es bueno explicarlo, cuando nosotros lo explicamos en términos de rentabilidad, cuando ustedes vean un balance, vean ustedes que lo más líquido se encuentra al principio, ¿no, señores? ¿Estamos de acuerdo? Lo más líquido se encuentra al comienzo. ¿Qué es lo más líquido de un balance? Caja. ¿Estamos de acuerdo, no? El de efectivo. El efectivo. Y luego va perdiendo liquidez, ¿no? Cuenta por cobrar, está perdiendo liquidez, el inventario, estamos perdiendo liquidez. Entonces, acá vamos a definir un concepto que nos va a servir mucho para el análisis. La liquidez de forma general, es una cualidad que tiene un activo para convertirse en efectivo. Eso es liquidez. Es la cualidad que tiene un activo para convertirse en efectivo. La caja ya es efectivo. Las cuentas por cobrar no es efectivo. Se va a transformar en efectivo cuando cobremos. ¿Correcto? Entonces, el balance está ordenado desde lo más líquido a lo menos líquido. ¿Estamos? Entonces, en liquidez, así, vamos bajando en liquidez. En esa lógica. ¿Estamos? Sí, correcto. Genial. Ahora, en términos de rentabilidad, ¿qué es más rentable? ¿Mi dinero como tal, ahí que lo estoy viendo? ¿O una máquina que está produciendo? La máquina, porque va a generar flujo y ese flujo a la larga se va a reflejar en una rentabilidad. Totalmente. Entonces, si bien mis activos bajan, están desde el más líquido al menos líquido, la rentabilidad va en este sentido. ¿Sí? Es decir, perdón, mis activos no corrientes van a ser más rentables que mis activos corrientes. ¿Se entiende la lógica? Señores. Sí. Perfecto. Eso es algo que quería precisar. Perdón, y en el caso de bancos, su efectivo sería el que le genera rentabilidad, ¿no? Genial, ya que lo tocamos, ¿no? Sí, rapidito. Entonces, el balance de un banco, fundamentalmente, podemos dividirlo así. El disponible,
el disponible. Porque es interesante analizar un banco. Y acá tendríamos la cartera. Y acá tenemos los activos fijos, ¿sí? En resumido. Entonces, ¿de dónde vienen los flujos de un banco? ¿Cuál es el principal activo de un banco? Es caja, ¿no? Tendría que ser caja. El efectivo. Bien. ¿Cuál es el negocio del banco? Captar, Prestar. captar y colocar. Capta, coloca. ¿Correcto? Así es. O sea, es un intermediario financiero, está al medio. Entonces, ese dinero, miren lo interesante. Este dinero que está aquí, ¿es del banco o de quién es? ¿De quién es? Es Bueno, del es público. Clientes. Es del público, ¿no? Es de nuestros ahorros, ese dinero. Ujú. Y ese dinero que tiene el banco ahí, guardadito en bóvedas, ¿le genera una rentabilidad o le genera un costo? Una rentabilidad. A ver, piensen, ¿de quién es ese dinero? Del público. Es del ¿Y a mí público. el banco me paga o no me paga por mis ahorros? Paga por los ahorros. Ah, entonces ese disponible para el banco, ¿le genera rentabilidad como disponible o le genera costo? Costo. Miren lo interesante, ¿no? Entonces, tener mucho disponible para el banco está incurriendo en un costo. Porque por ese dinero ahí guardado, él está pagando una tasa pasiva. Cosa que no ocurre con una empresa comercial. Una empresa comercial, industrial o de servicio, cuando tiene mucho disponible, no incurre en un costo explícito, incurre en un costo implícito. Es decir, tienes un costo de oportunidad. Porque al tener ese dinero guardado, hablo de una empresa comercial, industrial o de servicio, si tienes mucho disponible, ese disponible no lo estás ocupando. Entonces, estás incurriendo en un costo de oportunidad. Estás renunciando a invertirlo y generar dinero. Pero, sin embargo, los bancos no es un costo implícito, es un costo explícito. Porque estás pagando por ese dinero. Entonces, ¿cuál es el negocio del banco? Llega ese dinero a disponible y rapidingo lo tienes que colocar ¿dónde? préstamos, ¿no? École, exactamente. Aquí lo tengo que mandar. A la cartera de crédito. Acá están todos los créditos que el banco da. Entonces, el principal activo de un banco es la cartera, que son todos los créditos que el banco tiene colocados. Entonces, el principal activo, y se van a dar cuenta cuando hagamos el análisis, y el principal activo siempre va a ser la cartera. Si la cartera crece a través del tiempo, ¿eso es bueno? Sí. Desde luego que sí. El banco busca que la cartera crezca a través del tiempo. Pero tengo que ver, el crecimiento tiene que ser apalancado. O sea, mi cartera no puede crecer infinitamente, porque va a llegar una parte donde va a requerir que los accionistas pongan dinero. ¿Se entiende? Así es. Genial. Es un mundo interesante el tema de los bancos, pero dada su pregunta y también calza en lo que le estamos explicando, pues esto es un balance de un banco. Vean ustedes que se lo analiza con otra óptica. ¿Se entiende, señores? Sí, Perfecto. Perdón. Entonces, continuando, tenemos que ver las fotos. Y cuando ustedes vean los activos, ¿dónde se tienen que centrar? ¿Dónde la empresa invierte? ¿Corto o largo? Tenemos que ver la estructura de las inversiones. Por ejemplo, Toyosa, ¿dónde invierte más? ¿En el corto o en el largo?
Señores, de lo que ustedes pueden ver en sus pantallas, ¿dónde invierte más Toyosa? ¿Corto o largo plazo? Corto. Corto. ¿Y tiene lógica? ¿Cuál es el principal activo de una empresa comercial? El inventario, ¿no, señores? De una tienda de ropa. Claro, el inventario, sí. El inventario, exactamente. Entonces, es lógico que en una empresa comercial, el inventario es donde está concentrada la mayor parte de los recursos. Bien, ¿estamos hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, Bien. se entiende. Ahora, acaba lo interesante, ¿no? Usted tiene que prestar atención a las cuentas por cobrar, tiene que prestar atención al inventario, a cómo se comportan estos. El comportamiento de las cuentas por cobrar y el comportamiento del inventario, pregunto, ¿tendrán alguna relación con las ventas? Sí, Perfecto. Entonces, cuando usted me analice los estados financieros de una empresa, no me lo tiene que analizar estos solitos. No, tiene que comparármelo con el comportamiento de las ventas para ver comportamientos típicos o atípicos. Siempre, típico, atípico. Lo típico es, si incrementan las ventas, ¿debería aumentar las cuentas por cobrar? depende si es a crédito o es en efectivo, ¿no? Asumamos que la proporción se mantenga, es decir, que 50% al contado, 50% a crédito, y esa historia se mantenga en el tiempo. Si usted genera más ventas, va a tener más por cobrar, ¿no es cierto? Así es, más. Sí, más por cobrar y obviamente va a haber ingresos, ¿no? Y liquidez. Genial. Entonces, en consecuencia, tengo que ver si mis cuentas por cobrar crecen a la misma par que mis ingresos. Pero si mis ingresos crecen, por ejemplo, 10%, y yo veo que mis cuentas por cobrar crecen 30%, se para un poquito ahí de peligro, ¿no, señores? Mis ingresos crecen 10%. Mis cuentas por cobrar crecen 30%. Entonces, ahí pregunto, ¿qué está pasando? Ya existe un comportamiento atípico. Lo típico es que se muevan en igual sentido. Lo atípico es que si mis ventas crecen en un porcentaje y mis cuentas por cobrar crezcan más, y ahí se da algo atípico y es motivo de análisis. Lo mismo el inventario. Por ejemplo, aquí podemos notar qué pasó con el inventario, por ejemplo, de esta empresa en el último año. Ha ido bajando. Pero en el último año, fíjese, ahí tenemos el efecto pandemia, ¿no, señores? Seguramente el fabricante dejó de enviar la misma cantidad de vehículos que antes, y también la empresa, de manera sabia, tampoco pidió lo mismo que pedía antes, ¿no, señores? Porque en época de pandemia, ¿quién estaba pensando en comprarse un auto nuevo? Las personas han priorizado salud, ¿correcto? Sí. Genial. Entonces, vean la estructura de las inversiones. Y por otro lado, vean la estructura del financiamiento. Aquí tienen que ver, ustedes, vean el total de pasivos versus el total de patrimonio. ¿Qué pueden decirme de la empresa? ¿Qué pasó con la deuda versus el patrimonio? ¿Cuál es mayor? La deuda es Ha mayor al crecido la patrimonio. deuda.
la deuda es mayor que el patrimonio. Patrimonio Entonces, en todos podemos- los casos. Ujú. Genial. Entonces, estamos hablando de que Toyosa es una empresa fuertemente apalancada, podríamos decir, ¿no es cierto? Sí, Genial, tiene una elevada deuda. Perfecto, eso es lo primero. ¿Tiene un nivel de deuda que supera el 50%, puede ser? sí, aproximadamente. Ahora, veamos sus cuentas comerciales por pagar. ¿Sí? Pero antes de por pagar, acá seguramente, acá ya lo pasamos por alto. Estamos aquí. Bien. Vean ustedes que sus cuentas por cobrar aumentaron, ¿no, señores? ¿Sí? Sí, ¿Por qué aumentaron si sus ventas bajaron? ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo atípico? porque seguramente Toyosa ha otorgado ventas a crédito en los 2 últimos periodos. Correcto. Podría darse una estrategia agresiva de crédito, ¿no es cierto? Así es. O también existen clientes que quizás no estén al día, ¿no, señores? ¿Qué dicen ustedes? Sí, puede ser. También puede darse, ¿no? Que el cliente haya pedido efectuar pagos a cuotas un poco más flexibles. Genial. Pero, ¿qué es lo central de lo que les estoy mostrando? Comportamientos, ¿no? Es decir, para ver cosas atípicas, ustedes tienen que vincular cuenta por cobrar, inventario, vincularlos con las ventas, y si existe algo atípico, algo ha pasado, y cuando usted se pregunta, ¿qué ha pasado? Ya está haciendo análisis. Porque análisis, cuando uno hace un análisis, y a veces uno espera divisiones, multiplicaciones y demás, ¿no? Pero el análisis es un arte, es preguntarse qué pasó. Es preguntarse qué pasó. Y para preguntarse qué pasó, primero tengo que saber qué es lo típico y qué es lo atípico, ¿no es cierto? Entonces, lo típico es que cuenta por cobrar e inventario se comporten al mismo ritmo que las ventas. Eso es lo típico. Lo atípico es lo contrario, y ahí es donde me hago preguntas. Y cuando usted se pregunta qué pasó, eso es hacer un análisis. Hacer un análisis no es hacer una división, calcular un porcentaje. Eso no es análisis. Eso es el cálculo de un indicador. Hacer un análisis es hacer que los estados financieros cuenten una historia. Cuando usted ve los estados financieros y cuando le explica, cuenta una historia, eso es análisis. Lo otro es una descripción. Cuando usted lee cifras, subió, bajó, aumentó. ¿Han escuchado alguna vez eso? Eso es simplemente una lectura, no es un análisis. Sí, Edgar, ¿no? Baja rotación de las cuentas por cobrar, que seguramente lo vamos a ver en los indicadores. Estoy leyendo el mensaje de Edgar. Perfecto. Genial. Eso quería mostrarle aquí. Estamos ante una empresa apalancada. Cuando vean el pasivo, vean ustedes la estructura de financiamiento. ¿Y qué podemos ver aquí también? ¿Será que Toyosa se ha endeudado como todas las empresas en pandemia? Sí, el endeudamiento entre el 2019 y el 2020 se ha incrementado altísimo.
Genial, ¿no? Genial. Considerablemente, sí. Perfecto. Entonces, ya nos vamos preguntando cosas. Ok, fíjense la historia, ¿no? Han caído los ingresos, tienes mucho por cobrar, eso afecta a tu efectivo, seguramente tienes pasivos, entonces requiere liquidez y ha acudido al endeudamiento. Entonces, fíjense, ya estamos contando una historia de Toyosa. Ahora veamos el ingenio. ¿Dónde debería concentrar más sus activos? ¿Corto o largo? ¿Corto? Largo. Corto. En el 2020, la mayor parte se encuentra concentrado en el largo plazo. Dentro del corto plazo, ¿cuáles son los principales activos de esta empresa? ¿Sí? Cuentas por cobrar e inventario. De nuevo, para ver y analizar estos numeritos, tenemos que ver el comportamiento de los ingresos. Vea que ocurre lo atípico, ¿no? ¿Ha aumentado los ingresos? Acuérdese. Aumentó los ingresos. ¿Y qué aumentó? Las cuentas por cobrar. ¿Y qué fue lo atípico? Bajó el inventario. ¿Correcto? Sí, sí. Entonces ya ahí nos preguntamos, ¿y qué pasó? O sea, ¿por qué? Si lo normal es que si aumentan tus ventas, aumenta tu producción, entonces debería aumentar también tu inventario. Entonces aquí nos podemos hacer muchos cuestionantes, ¿no? Puede ser que la empresa ahora tenga una mejor política de producción y su rotación hubiera aumentado, ¿no? ¿Correcto? Que su rotación de inventario hubiera aumentado y eso hace que mi saldo al final sea menor, mayor rotación de inventario. Y es altamente probable que gran parte de este inventario sea de alcohol, ¿no, señores? ¿Correcto? Claro, tiene mucha lógica, claro. Genial. Entonces, lo típico versus lo atípico. Hasta aquí, eso es lo que estamos viendo. Luego vamos a hacer un análisis con razones financieras de estos estados financieros. La idea central de esta sesión es que usted, con solamente ver los estados financieros, ver comportamientos típicos y atípicos. Veamos cómo está su pasivo versus su patrimonio. ¿Qué podemos ver? Baja deuda, elevada deuda. Baja deuda. Es mayor el patrimonio, ¿no es cierto? Es mayor el patrimonio. Sí. ¿Se ha endeudado el último periodo? ¿O ha venido pagando como lo ha venido haciendo en el pasado?
Aparentemente, por lo que vemos, la deuda de largo plazo la ha ido amortizando, pero ha adquirido más financiamiento a corto plazo, ¿no, señores? ¿Correcto? Sí, sí. Tendríamos que ver en neto si son mayores las entradas que las salidas, ¿no? Tendríamos que netear, pero eso lo vamos a ver en Excel. Aquí solamente es ver sin hacer ni un cálculo. Ver y con solamente ver, intentar contar una historia. Genial. Ok. Perfecto. Hasta aquí hemos visto lo que es. Déjeme que deje de compartir. Pero antes, veamos los tajivos, ¿no? Veamos los tajivos. Terminemos de ver los tajivos. A ver. Los tajivos. ¿Cuál debería ser el principal activo de una empresa de servicios? Ya sea como hotel, una universidad. Sus clientes. Genial. Del modelo de negocio, sí. Tienes que cuidar al cliente, es crítico, clave. Pero viéndolo en un balance, ¿cuál debería ser el principal activo? En este ejemplo del hotel, ¿cuál sería su principal activo? Sus cuentas por cobrar. Acá tenemos los activos no corrientes. Y acá tenemos los activos corrientes. ¿Dónde concentra más sus recursos Hotel Otajibo? ¿En el corto plazo o en el largo plazo? En el largo plazo. En el largo plazo. ¿Tiene sentido? Correcto, Alexander. Claro, es que los activos son generadores de riqueza, totalmente. En este caso, como dice Alexander, la infraestructura es el principal activo del hotel, ¿no es cierto? Eso es lo que le da flujos. A ver, denle una miradita rara, así, y que vean el disponible, a ver. ¿Notan algo atípico en el disponible? Sí, baja significativamente en el último periodo, ¿no? En el 2020. Correcto. Es por la pandemia, ¿no? No han habido turistas, hay menos entrada de fondos. Seguramente por ello es que se registra la cifra en el año 2020, inferior a la del 2019. Porque los ingresos venían así, ¿no? Sí. Y cayeron, ¿no? Sí. Genial. Y eso obviamente se ve afectado el efectivo. Genial. Pero si mi ingreso ha tenido un comportamiento creciente, ¿no le parece sospechosa esta caja? Sí, es irregular. Genial. Entonces, nuevamente vemos los comportamientos. Si mis ingresos disminuyen, eso también afecta definitivamente al disponible. Y si veo que el disponible en algún periodo mi saldo ha aumentado, me pregunto, ¿qué pasó? Estoy haciendo análisis. Genial. Nos estamos cuestionando. Algo importante, y lo digo ahora, cuando nosotros analizamos los estados financieros de una empresa, o ustedes en su calidad de gerente o dueños, cuando analizamos, nosotros no tenemos que tener
la respuesta de todo. Pero sí tenemos que hacer las preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Y alguien tiene que responder. Nosotros Sí, de preguntamos acuerdo. y alguien pregunta. No tenemos que saber nosotros todas las respuestas. Cuando analicemos nosotros las empresas que tenemos como ejemplo, como estamos haciendo, tenemos preguntas, pero mientras no estemos en la empresa, mientras no conozcamos bien el modelo de negocio, mientras alguien no nos explique, pero sin embargo, nosotros tenemos que hacer las preguntas de qué, de todas esas cosas atípicas que ocurren en una empresa. A ver, veamos cómo está la deuda. Pasivo versus patrimonio. Baja deuda, elevada deuda, ¿qué dicen ustedes? Elevada deuda. A ver. Vean. 116 millones en el 2020 de deuda y 193 millones de patrimonio. En el 2019 teníamos 222 millones de patrimonio y 97 millones de deuda. ¿Qué es mayor, la deuda o el patrimonio? Patrimonio. El patrimonio. El patrimonio a través del tiempo debe crecer, ¿no, señores? ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Y cuándo el patrimonio crece? Cuando tenemos utilidades, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Y cómo ven aquí el patrimonio de la empresa? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente, ¿no? Y porque ha tenido pues pérdidas, ¿no es cierto? Sí. Pero, ¿qué le dice el financiamiento? ¿Se ha prestado dinero a esta empresa? Sí, pues se ha prestado dinero. Veamos a ver. Obligaciones bancarias. Miren ustedes. Obligaciones bancarias. Sí, mire, de 8 millones a 33 millones, o sea, financiamiento de corto plazo, ¿no? Entonces ha habido un fuerte incremento del financiamiento. Genial. Ahora, otra pregunta es, ¿y cómo le han prestado dinero si las cosas están mal, no es? ¿Qué análisis ha hecho el banco? Seguramente está garantizando el pago de la cuota con el flujo de otro negocio, ¿no, señores? Sí, puede ser. Porque todos los bancos piden un flujo de caja, digamos, creciente. Puede ser del mismo negocio o con otro negocio. Pero también pide garantías sólidas, ¿no? Pero sobre todo el flujo de caja, o sea, la capacidad de pago. Totalmente, porque de lo contrario los bancos se dedicarían al rubro inmobiliario, ¿no? Sí. Claro, perfecto. Entonces, vean lo interesante de esto. Ahora dejo de compartir y vamos a hablar de las razones financieras. Por lo menos vamos a ver la liquidez. ¿Ya? Bien.
Entonces, una herramienta de análisis, la usada y abusada, razones financieras. ¿Y qué es una razón? Bueno, una razón, cuando piensen en razón, es simplemente una división. Así de simple. Es una división entre dos cifras. Se transforma en financiera cuando esa división es de dos cifras que guardan relación. Cuando divido dos cifras que guardan relación, esa división se vuelve un indicador, algo me indica. Para que sea una razón financiera, debo dividir dos cifras, pero que tengan relación. Y ya se transforma en una razón financiera, un ratio financiero, y nos va a indicar algo. Y ustedes se pueden imaginar las divisiones que ustedes quieran. Uno puede hacer el ratio que uno quiera. O sea, esto es libre a la imaginación. Lo único que nosotros vamos a ver son los ratios que son más comunes. ¿Y cuáles son esos? Veamos. Primero tenemos los ratios de liquidez. Se dice que una empresa es líquida cuando llega a fin de mes y pagamos sueldos y salarios puntuales, pagamos a nuestros proveedores, pagamos al banco, pagamos nuestros impuestos. Cuando cumplimos todos nuestros pagos de manera oportuna, se dice que la empresa es líquida. Ahora, esa liquidez, ¿cómo la medimos? Esa liquidez la medimos a través de indicadores. La más usada es la liquidez corriente. Fíjense, ¿tendrá algo que ver el activo corriente con el pasivo corriente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrán relación? Una liquidez corriente, por ejemplo, de 2. ¿Qué me diría? Señores. Bueno, no me dice nada porque falta el dato del pasivo corriente, ¿no? Genial. Genial. Entonces, hagamos una historia. Activo corriente, boliviano 10.000. Pasivo corriente, bolivianos 5.000. Entonces tenemos una liquidez corriente de ¿cuánto, señores? De 2. De 2. Bueno, de 2.000. Genial. Ahora, vamos. Cuando hacemos la división, acuérdense ustedes que siempre debajo del 2 vamos a asumir un 1. En el numerador, usted siempre va a tener el activo corriente y en el denominador el pasivo corriente. Y podríamos decir que la empresa, por cada peso que debe en el corto plazo, dispone de ¿cuánto para pagar? De 2 pesos. De 2 pesos. Es decir, lo pago y me sobra 1. Entonces, ¿podríamos decir que esta empresa es líquida? Sí. Definitivamente. Totalmente correcto. ¿Y hasta dónde podría bajar este ratio? A 1/1. Correcto, a 1/1. Pero eso sería como andar en una cuerda floja, ¿no, señores? Sí, claro. Genial. Porque estamos cubriendo exactamente la misma proporción que el pasivo. Entonces no nos quedaría prácticamente nada, ¿no? Perfecto. Perfecto. Y existen empresas que, por ejemplo, una empresa de servicios que yo he analizado recientemente, su liquidez corriente está alrededor de 1,02, 1,04. Increíble. Liquidez cercana a 1. Ahora, y la empresa es una empresa altamente rentable, pero tiene una liquidez
cercana a 1. Y así ha funcionado durante mucho tiempo. Entonces, el responsable de finanzas tiene que ser un planificador espectacular en ese sentido. ¿Me explico? Cuando analicemos la liquidez, hay que entender que esto es una foto, ¿no, señores? Sí. Genial. Y vamos a hacer un ejemplo para ver cómo una foto. Una foto, este mes se va a acabar y asumamos que la foto la vamos a tomar el 1 de enero, ¿ya? Y usted tiene, o sea, alguien le va, usted tiene algo por cobrar, usted tiene algo por cobrar el 30 de enero. Perdón, estamos ahorita en noviembre, ¿no? Pensemos en noviembre. Usted va a cobrar algo al término de noviembre. Usted va a cobrar, tiene por cobrar, alguien le va a pagar 10,000 bolivianos. Pero eso va a ocurrir a fin de mes. Entonces, esto está en por cobrar, ¿correcto? Pero está a fin de mes. Y usted debe algo de boliviano 2,000. Pero lo va a pagar, esto lo va a cobrar el 30 de noviembre. Y esto lo va a pagar el 15 de noviembre. Entonces, somos líquido, pero tenemos un problema de calce de efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, este análisis de la liquidez, si no lo complemento con un presupuesto de caja, no sirve. No sirve, no me dice mucho. Porque yo tengo que planificar los calces. ¿Qué quiere decir? Que primero deba cobrar para luego pagar. ¿Estamos de acuerdo, señores? Sí. Genial. Entonces debo proyectar mis ingresos a futuro y debo proyectar mis egresos y planear los calces. Ahora bien, voy a ver este ejemplo de esta empresa. Aquí tengo un mensaje. Dice Edgar, este parámetro es para todo tipo de empresa, por ejemplo, aplica para bancos, es diferente. Edgar, para bancos existen otros indicadores y otros parámetros que lo vamos a ver el día martes. Esto aplica más para una empresa comercial, al menos este ratio. Genial. Ahora, volvamos al caso de esta empresa, que tiene una liquidez corriente 1,02. ¿Se imagina la precisión de los calces que tiene que tener? Y esta empresa abastece por ejemplo, a todo el chiriguano acá en Santa Cruz. ¿Qué se llama en La Paz? El Uyustu. Tengo acá estudiante de La Paz. Hay una zona donde venden Sí. algo así como el chiriguano. ¿Qué se llama? No recuerdo ahorita el nombre de la zona precisamente. Pero esta empresa provee. Sus clientes son informales. Pero uno piensa informales que te compran $100,000 en mercadería. O sea, entre paréntesis, informales, ¿no? Mueven mucho dinero. Pero, sí, correcto, eso. Uyustu, ¿lo dije bien? Sí, sí, la Justus. Exactamente. Entonces, abastece con mercadería y los clientes son informales, pues no compran, pues, señores, 1,000, 2,000, estamos hablando de 50,000 para arriba. 100,000, $200,000 en mercadería.
Entonces, y tiene una liquidez de 1,02. ¿Y cómo le hace? ¿Cómo le hace el gerente? Gerente financiero. ¿Y qué pasa? Si un cliente no te cumple, porque como tienes cliente y le das línea de crédito a tu cliente, si un cliente no te cumple con el pago puntual, te frega con tus gastos operativos, tienes que pagar sueldo y salario, servicios básicos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hace esta empresa? Esta empresa opera con esta liquidez de 1,01, pero no puede dejar el flujo en manos del pago puntual del cliente, porque por historia el cliente paga, pero no puntual. ¿Estamos? El cliente con el que opera son clientes del tiempo, son informales, pagan, pero no de forma puntual. Entonces, el producto financiero que esta empresa utiliza es la línea de crédito. Si la línea de crédito le permite, cuando este cliente no me pague, pucha, yo tengo que pagar al proveedor. Utilizo dinero en mi línea de crédito y pago al proveedor. Entonces, la línea de crédito es un producto financiero que esta empresa lo utiliza, pero ese producto financiero, aún así, ese producto financiero le genera un costo financiero, pero pese a eso, esta empresa es muy rentable. Pero es porque opera con clientes informales. Pero esta empresa ha sabido salir a flote operando con clientes informales, pero no se esperanza en la puntualidad de ellos. Entonces, accede a una línea de crédito para ver el momento en el cual no les pague un cliente de manera puntual. Entonces, igual ellos no tienen que fallarle pues a los proveedores, porque los proveedores no son de aquí. Y en otros países la cultura es diferente. ¿Correcto, señores? Entonces, queda claro que la liquidez corriente es importante, lo estamos analizando, pero por sí solo, no. Presupuesto de caja para ver los calzas. ¿Estamos, señores? Otro indicador, que este indicador se plantea una pregunta interesante. La pregunta que se plantea este indicador es, ¿y qué pasa si no vendes tu inventario? ¿Qué pasa si no vendes tu inventario? Porque el inventario del activo corriente es lo menos líquido. Es decir, si tenemos, por ejemplo, señores, una liquidez ácida de 1,2, ¿qué podemos decir? Podemos decir que si no vendes tu inventario, asumiendo que no vendas tu inventario, por cada peso que debes, ¿cuánto tienes para cubrir tus obligaciones? 1.2. 1,2. ¿Tendrá un parámetro? Porque la liquidez corriente tiene un parámetro, el mínimo es 1. Este no tiene parámetros. Este, ¿para qué me sirve? Solito no me dice mucho. Por ejemplo, si usted compara dos empresas, empresa A y la empresa B, y usted me analiza la liquidez corriente de cada una de ellas, mire, esta que sea de 3 y esta de 2. ¿Cuál es más líquida? La A. La A. Perfecto, totalmente. Pero si calculamos la ácida, son empresas del mismo sector. La ácida, esta queda en 0,8 y esta queda en 1,1. La B. Entonces, fíjense lo interesante, ¿no? Y acá va la clave. El primer indicador me dice cuál es más líquida. El segundo indicador me indica el riesgo de liquidez. A es más líquida que B, pero tiene un mayor riesgo de liquidez. ¿Por qué? Porque si no vende su inventario, ya no podría cubrir sus obligaciones normales.
Pero lo normal es que lo venda o que no lo venda. Que lo ven. Exactamente. Entonces, la normalidad es que venda ese inventario. Entonces, ¿cuál es más líquida? A. Pero ¿cuál tiene más riesgo de liquidez? El B. La A tiene más riesgo de liquidez porque si no vende su inventario, no puede pagar sus obligaciones. B tiene menor liquidez corriente, pero aún si pasara algo rarísimo y no vendiera su inventario, aún así podría cubrir sus obligaciones. ¿Estamos de acuerdo, señores? Sí, Genial. Entonces, la siguiente sesión, voy a tomar 30 minutos más para terminar de exponer las razones financieras y posterior a eso hacemos la aplicación. ¿Cómo está la primera clase, señores? ¿Se entendió? ¿He explicado muy rápido o estamos bien con la velocidad? no, estamos bien, estamos muy bien. Genial, gracias, Henry. ¿Aprendimos algo el día de hoy, señores? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Sí, aprendí. positivo. Sí, está bien. Genial. Aprendí. Mañana nos vamos a divertir. Mañana vamos a hacer cálculos. Un abrazo. Gracias a todos por Gracias, estar. buenas noches. Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias, Buenas hasta noches. luego. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Las clases nos van a pasar la grabación, ¿verdad? Correcto, van a tener mañana la grabación en el grupo. Gracias, muy amable. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.